Muy buenas tardes a todos, muchachos, ¿cómo están? Espero que tengan una excelente semana. Nuevamente hoy aquí en otro espacio de nuestros podcasts de la Academia Virtual de Asesor Empresario, donde pues lo que buscamos es que todos estos elementos que conversamos acá desde el modelo de venta nos permita tener un lenguaje diferente, un acercamiento diferente, un enfoque diferente en la forma de cómo hacemos los negocios con los clientes. Hoy venimos con un tema bien interesante. Aquí quiero agradecer a Roberto Guillén del equipo de autonomía que me apoyó en la revisión, en el material y en la estructuración de algunos temas acá. Es un tema bien interesante porque hay algo que en El Salvador hoy es muy relevante para las personas, que es obviamente el tema de pensión, pero muchas veces tenemos un enfoque siempre de la pensión pensando en la vejez. Y se nos olvida que en el camino de la vida ocurren muchas cosas, hay muchas situaciones, hay muchos riesgos, y el entender esos riesgos y el entender esas situaciones que se presentan durante nuestra vida son súper importantes para que nosotros realmente diseñemos soluciones para los clientes. Y en este caso específico vamos a hablar nuevamente de los seguros de vida, lo vamos a enmarcar en plan vida personal, pero obviamente es un ejercicio válido para otros portafolios de vida porque este concepto de brecha personal es universal y cualquier portafolio de vida nos puede ayudar a nosotros a cerrar esa brecha. Hoy entonces, como siempre, tenemos nuestros 4 capítulos. El seleccionar es entender el contexto de la brecha pensional, entender la problemática de la brecha pensional en El Salvador. Luego vamos a tener nuestros elementos para el abordaje del cliente, ese lenguaje que tenemos que tener con el cliente. Luego vamos a tener desde el producto, plan vida personal, cómo se vuelve un medio, un vehículo para cerrar esa brecha. Y por último, pues obviamente manejar algunas objeciones que se pueden presentar en el proceso. Entonces, como siempre, entrando en nuestro primer capítulo, que es el seleccionar, que recordemos que aquí el seleccionar siempre es nuestro ejercicio de prospección. Esa es la materia prima, ese es el insumo principal. Vamos a prospectar clientes. Y vamos a arrancar con unos temas bien interesantes. Y lo primero es un tema que entendemos como el dogma de la seguridad social. La seguridad social es un concepto que a nivel mundial se trabaja en diferentes temas muy asociados normalmente a lo que se conocen como los índices de desarrollo humano, donde básicamente los sistemas de seguridad social en el mundo manejan 3 grandes aristas. Uno de los riesgos laborales, toda la parte de salud para la enfermedad general y los temas de pensiones, que recordemos que las pensiones están concebidas o pensadas para esos ahorros futuros que queremos pues desarrollar en el momento que lleguemos a la etapa de vejez. Entonces, puntualmente para El Salvador, como lo vemos en la gráfica, pues obviamente los temas de riesgos laborales hoy en El Salvador se maneja muy enmarcado en el que es el seguro social, luego el tema de salud igual, y pues en pensiones tenemos el régimen actualmente privado, que tenemos 2 fondos de pensiones que son las AFP y Confía. En el marco de El Salvador tenemos obviamente otros regímenes de pensiones, regímenes especiales, y obviamente en salud encontramos pues que si bien está este componente del seguro social, que si bien recuerdan en uno de nuestros podcasts anteriores veíamos que en el ISS más o menos se estima que hay 1.8 millones de personas entre afiliados y beneficiarios. También muchas personas cubren sus temas de salud con los seguros voluntarios o las empresas que brindan estos seguros. Y riesgos laborales, pues muy enmarcado en el seguro social, pero también es muy importante entender que hay, como lo veíamos en nuestro podcast, el riesgo de accidente, pues el tener pólizas de accidentes personales o seguros de vida con coberturas para eventos de accidente pueden cerrar brechas que se generen en el tema de riesgos laborales. Pero aquí simplemente entendamos que cuando hablamos de la seguridad social universalmente lo que busca es cubrir en los riesgos laborales de los trabajadores, la salud de todas las personas y las pensiones de las personas. Entonces,
hay un tema bien importante y decir, bueno, ¿y por qué en este podcast arrancamos hablando de brecha pensional? Y entendamos el concepto de brecha. Y como bien lo dice esta definición, cuando hablamos de brecha, estamos hablando de una rotura o de un resquicio, una abertura o un impacto. Y cuando hablamos en la brecha pensional, estamos hablando de un impacto financiero, de una rotura financiera, de un dinero que voy a dejar de percibir a raíz de un evento de pensión. ¿Qué eventos pueden generar brechas en las vidas de las personas? Y más que todo en sus temas financieros, en su salud financiera. Un fallecimiento, pues porque esa persona era la que generaba el ingreso para su casa y ya esa persona no estar, pues obviamente se le genera una brecha de ingresos a la familia, más si no tenía algo mínimo de la seguridad social. Eventos de enfermedad. Las enfermedades pueden, si se genera una invalidez, no solo impactar en que esa persona ya no pueda seguir laborando, sino que genera más gastos. Lo mismo pasa en accidentes. El desempleo también genera brechas en las vidas de las personas. Y la vejez, obviamente, porque cuando ya llegamos a la etapa de vejez, de acuerdo a cómo están diseñados los sistemas de pensión en los diferentes países, pues el promedio de ingresos que las personas recibían ya no es ese ingreso, es menor y por ende hay una brecha en su ingreso, por ende en su momento de pensión. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tenemos estos eventos que se desencadenan en cualquier momento de la vida de las personas, pues, ¿qué nos impactan? La salud física. Pues por si estamos hablando de una enfermedad o un accidente, te está impactando tu salud física, la misma vejez, pues todo es obvio. La salud mental, porque también el hecho de que la persona sufra un accidente no es solo el hecho de que esa persona tenga lesiones o tenga que incluir unos gastos médicos o si tiene una invalidez, una pensión de invalidez, sino qué pasa en la cabeza de esas personas, qué pasa en la salud mental, qué pasa cuando esa persona en su mente dice ya no puedo ser productivo, ya no puedo aportar igual a mi casa. Entonces estamos hablando de la salud mental. La salud financiera, obviamente estamos hablando, como lo vengo mencionando, desde los ingresos, es decir, dejo de generar el mismo nivel de ingresos si tengo alguno de estos eventos o no genero ingresos. Pero también hay situaciones donde no genero ingresos, pero genero más gasto. Y por ende, a la final, impacto el patrimonio de la familia. También que impactan los proyectos de vida, porque pues si yo tenía ahorros, tenía proyectos, tenía inversiones y algunos de estos eventos impactan en mi vida, pues y me generan esas brechas, pues mis proyectos de vida van a cambiar, se tienen que repriorizar. Y la competitividad. ¿Y por qué hablo de la competitividad? Porque también, no solo desde la personal como profesional, sino en una organización, porque supongamos que yo no solo sea la persona, laboro en esa empresa, sino que soy el dueño de esa empresa. Y pensemos en las pymes y en los dueños de las empresas. ¿Qué pasa en la empresa? ¿Qué pasa si el dueño ya no está? ¿Qué pasa si el dueño ya no tiene las mismas condiciones o capacidades? Entonces, conceptualmente desde las brechas, hay eventos, que ya los vemos acá, que generan esas brechas en todos estos aspectos que generan impacto. Obviamente nosotros vamos a estar muy enfocados en las brechas desde lo financiero, desde la salud financiera, pero no quería dejar pasar que realmente cuando hablamos de brechas a raíz de estos eventos que impactan en las vidas de las personas, hay muchos factores que se afectan. Entonces, cuando ya aterrizamos en la brecha pensional específicamente, vamos a enmarcarnos en 3 eventos de la vida, obviamente el fallecimiento, la enfermedad, el accidente. No vamos a hablar de la vejez, porque las pensiones de vejez es un capítulo que manejan las AFP. No vamos a entrar, sino que vamos a entrar nosotros en lo que pasa en eventos de fallecimiento, enfermedad, accidente. Y ojo, no vamos a entrar tampoco a hablar de los seguros de invalidez y fallecimiento que contratan las AFP. Ese es un capítulo desde las AFP. Nosotros tenemos que entender cómo nosotros desde los seguros de vida cerramos brechas también para las personas. Y obviamente, como les decía, muy marcados en salud financiera de las personas. Y como lo dice ahí, este impacto en las personas dependerá de si cotiza o no, porque una cosa es que yo sea parte de los más o menos 800,000 cotizantes a las AFP, me puedo equivocar, aunque los últimos datos recientes en nuestra coyuntura muestran datos menores, pero imaginémonos,
si hay, el impacto va a ser mayor si yo no cotizo en una AFP siquiera, no tengo un gap, así sea el 20, el 30%. Posiblemente mi brecha en un evento de esto sea el 100% de mi ingreso actual, si no tengo un ahorro. Y el patrimonio de la persona que haya construido. O sea, tenemos que entender que cuando yo tengo ahorros, tengo patrimonio, tengo que entender que si algo me pasa y no tengo un respaldo desde una AFP, desde un seguro de vida, un seguro de salud, pues obviamente voy a tener que recurrir a mi patrimonio, a gastar de mi patrimonio. Y obviamente, como lo decimos ahí, tenemos que entender que yo puedo contratar opciones voluntarias, en este caso los seguros de vida, para cerrar esas brechas que se me generen. Y aquí miremos un ejercicio, o sea, aterricemos un poco esa brecha pensional y este es un poco el ciclo de vida de una persona, digámoslo así, que podemos decir que pues obviamente la persona entre que nace y llega a la vida laboral, unos 23 años, estás construyéndose ese capital humano, educándose, formándose, todo un tema de principios, de valores. Empiezo a trabajar en esa de los 23 años y empiezo a construir un patrimonio. ¿Qué es construir un patrimonio? Adquirir mi vehículo, adquirir mi casa, adquirir mi apartamento, generar ahorros, etcétera, etcétera. Que obviamente eso dependerá de las generaciones, porque sabemos que depende de las prioridades de las personas, pero de una u otra forma se construye un patrimonio. Y luego a la edad de 55 o 60 años, dependiendo del régimen que tenemos en El Salvador, si es hombre o mujer, pues empieza esa etapa de desacumulación, esa etapa de pensión y pues obviamente termina. ¿Qué puede pasar en el camino? Como lo vemos aquí, puede ser que en la etapa de construcción del patrimonio yo puedo tener estos eventos de fallecimiento, accidente o enfermedad. ¿Y eso qué va a generar? Pues obviamente va a generar una brecha en el ingreso que esperaba para ese momento, pero también puede, dependiendo si es un evento de accidente o enfermedad, donde yo no fallezco, sino que quedo inválido o tengo ciertos componentes, genero un gasto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no solo no genero el mismo nivel de ingreso, sino que mi nivel de gastos aumenta. Entonces, como ustedes pueden ver las barras, ese aumento de gastos o todo puede superar el ingreso. Obviamente están las otras brechas que no vamos a entrar en ese detalle, que son pues obviamente la brecha que se genera en el retiro y la pensión, que obviamente también en la medida que envejecemos generamos mayores gastos, sobre todo en temas de salud. Entonces nos vamos a enfocar mucho en nuestro capítulo y en este podcast en el evento que generan las brechas 1 y 2. Es decir, nosotros tenemos que entender que en nuestra vida productiva, en nuestra etapa de construcción de patrimonio, yo puedo tener estos eventos que me pueden minimizar mi ingreso y aumentar mi gasto. O simplemente, pues obviamente en los eventos de fallecimiento, perder el ingreso, no generar un gasto adicional, pero la pregunta es, las personas de las cuales depende nuestro ingreso, cómo serán impactadas o no. Y como lo decíamos ahí, la brecha puede ser de 0 porque tenía muy buenos ahorros, tenía un seguro de vida, tenía patrimonio, tenía todo y a la final la brecha es 0, no va a tener impacto esa familia, o puede ser del 100%, porque no tiene un sistema, no está afiliado al sistema de pensión, no está a la seguridad social, entonces genera todos estos impactos como tal. Entonces, ahí entendemos todo este contexto de la brecha pensional. Entendemos que básicamente estamos hablando de que esto es un componente que impacta a esas 3 millones de personas que entendemos que es más o menos la población económicamente activa de El Salvador, que tenemos que comunicar y cómo nos tenemos que comunicar con estas personas. Y desde el ubicar hay unos mensajes claves. Lo primero es, el cliente tiene claro cuál es su posible brecha pensional. O sea, y no es que nosotros como comerciales o asesores tengamos que hacer ese cálculo. El cliente puede solicitar esa asesoría en su AFP, si tiene una AFP. Que si no tiene una AFP, partamos, o no tiene ahorro, partamos de que si le llega a pasar algo, su brecha es del 100% del ingreso que genera. Ahora, los profesionales independientes y emprendedores, normalmente su brecha es altísima. O sea, si a esa persona le pasa algo, su generación de ingresos se va a ver disminuida, se va a ver impactada en gran proporción,
por ende van a generar brechas muy altas de su ingreso. ¿El ahorro pensional será suficiente o los otros ahorros? Realmente el ahorro, y es algo pues que se ha debatido mucho en El Salvador y lo hemos visto en medios, pero realmente es suficiente. Los ahorros que hoy tiene esa persona son suficientes. Además, tengo el capital adicional a una pensión, que tengo adicional a una pensión. O que tengo en vivienda, fondos de ahorro, depósitos a plazo, y que implica en mi familia un evento de alto impacto, que implica que a mí un accidente, un fallecimiento, una enfermedad, que implica en mi familia, que brechas genero en mi familia, desde el ingreso y desde el gasto. Entonces, obviamente, mensajes claves para manejar en hashtag en redes sociales, brecha pensional, estamos hablando de esto de capital de respaldo, esto va más allá de un seguro de vida. O sea, el seguro de vida es el producto, pero aquí estamos es cómo diseñar una oferta para que el cliente tenga un capital de respaldo. Todos esos eventos inesperados que nos pueden pasar. Esto es pensar en el bienestar de la familia y obviamente pues asegurar la tranquilidad de las personas. Entonces, ya entendemos, la brecha pensional se puede presentar, es un evento relevante, es un evento que sobre todo puede afectar a las personas jóvenes, que a veces son las que menos conciencia pueden llegar a tener sobre estas brechas. ¿Cómo usamos Plan Vía personal para cerrar la brecha? Y aquí entonces, desde el resolver el análisis de riesgos, lo que tenemos que entender con el cliente es, bueno, recordemos la estructura de Plan Vía personal y tenemos estas coberturas, el amparo básico, tenemos la muerte accidental y la invalidez por accidente para los eventos de accidente y la invalidez por enfermedad para los eventos de enfermedad, valga la redundancia, para cubrir el riesgo de fallecimiento, el riesgo de accidente, el riesgo de enfermedad. Es decir, si yo llegase a fallecer, tengo la muerte accidental también en los eventos accidentales, si yo llegase a tener una invalidez por accidente o si yo llegase a sufrir una invalidez por enfermedad, ¿qué va a generar una brecha en los ingresos de mi familia? ¿Cómo se ve esto? Y un ejemplo práctico de brecha pensional, este es un caso hipotético de un cliente que cotiza actualmente al sistema de pensiones, una persona de 40 años. Cuando miramos el promedio de sus últimos 10 años, más o menos nos dice que gana unos $1,000. Es una persona que tiene dependientes, es decir, tendrá esposa, hijos. Y cuando vemos los riesgos del trabajador desde el modelo de los fondos de pensiones, esta persona, si llegase a tener una invalidez parcial, su pensión serían $360 mensuales, es decir, su brecha es de $640 frente a esos 1,000. O si es una invalidez total y permanente o un fallecimiento para su familia, es el 50% de la brecha. Es decir, si esa persona fallece, tenía, de acuerdo a las semanas cotizadas y el tiempo cotizado y todo, podía acceder a una pensión en la AFP, su brecha va a ser el 50%, es decir, esa familia ya va a dejar de percibir un 50% de su ingreso. O igual, si es una invalidez, recordemos, la invalidez, ¿qué pasa? Se disminuye el ingreso, pero puede aumentar el gasto, dependiendo del tipo de invalidez. Y miren un tema bien interesante, y lo puse aquí como ejemplo, en el escenario de la incapacidad total y permanente de fallecimiento, tenía una brecha de su edad de pensión hasta de, supongamos que esta persona, como tiene 40 años, le faltaban 20 años para pensionarse, su brecha es $500, porque es lo que le falta de la pensión que recibe, por 12 meses, porque pues estos son valores mensuales, por 20 años, al menos para llegar a su pensión, esa persona, supongamos que debería tener en su patrimonio $120,000 para una invalidez, y eso partiendo de que no hay más gastos. O su familia, si esa persona fallece, debería tener $120,000 para respaldar ese ingreso que va a dejar de percibir, porque la pensión no le va a alcanzar para ese ingreso. Entonces aquí es donde vemos el impacto cuando hablamos del patrimonio de las familias, el impacto en el patrimonio de las personas. Y aquí adelantándome, es una forma de cómo uno con un cliente debería diseñar el valor asegurado, porque a veces la pregunta es, yo puedo tener un seguro de vida, la pregunta es, ese seguro de vida, ¿qué tanto cierra tu brecha? ¿De dónde sale ese valor? No es lo mismo cuando uno tiene productos
como autos, que uno cuantifica el valor del bien y tengo tasas de mercado y tasas de referencia. La vida no, pues obviamente la vida no tiene precio, pero esto al menos aterriza un poco los valores que yo debo contratar en mis seguros de vida. Y entonces cuando vamos al diseño de la oferta, obviamente yo a una persona, no quiere decir que no le podamos vender las otras coberturas, pero lo primero que debemos mirar es, en el amparo básico, debo definir si va a ser una cuota nivelada, que quiero que nunca crezca durante el tiempo que lo va a contratar, o una cuota creciente. Siempre recomiendo que para los ejercicios de brecha pensional bajo este escenario se cotice sin devolución de primas. Y obviamente llegamos a esos $120.000 que vimos ahora. También es importante, y es esta nota que pongo aquí. Como a veces los amparos básicos de vida pueden tener un costo importante para el presupuesto del cliente, yo lo que le digo es a las personas para balancear es, ok, contrate esta suma, un 30% en el amparo básico, es decir, estamos hablando del 30% de estos $120.000, estamos hablando de $36.000 en el amparo básico en la oferta, y la diferencia, ¿cierto? Es decir, los otros $84.000 los puede contratar en muerte accidental, porque como lo veíamos ahora, muerte accidental es una cobertura que la tengo solo para eventos de accidente. Obviamente tengo una menor cobertura, pero también estoy cubriendo el evento de fallecimiento, pero financieramente para el presupuesto del cliente es mucho más asequible. Los invito a que hagan un ejercicio. Y obviamente uno lo que siempre, yo personalmente siempre recomiendo es el mismo valor en invalidez por accidente, ¿cierto? Porque esta es una cobertura que realmente es muy, muy, muy económica. Y si el cliente desde el punto de vista del presupuesto tiene la capacidad, se dejan los mismos 120, pero si no, una buena recomendación es que al menos los eventos de invalidez por enfermedad pues los reduzcan un porcentaje. Aquí hice un ejercicio del 50%, pero esto será una cotización, una oferta que se diseñe con base en el presupuesto del cliente también y las capacidades del cliente. Entonces, esta es una forma como yo puedo estructurar una oferta de plan vida personal para un cliente que tiene una brecha, un cálculo, una brecha de 120.000. Como les digo, la brecha tiene cálculos más elaborados. Yo soy muy práctico. Yo siempre lo que les digo es, una persona que sufre una invalidez por enfermedad, hay una estadística que en su momento hemos analizado en Sura, que su expectativa de vida puede ser 7 años, dependiendo del tipo de enfermedad o más. Entonces, ese cálculo que hicimos de la brecha de $500, ¿cierto? De esos $500 por 12 meses por 7 años, nos da más o menos $42.000. Entonces ahí vemos que está muy cercano a ese 50%. Yo siempre hablo pues de que manejemos esas proporciones desde un punto de vista práctico. Claro, uno desde el punto de vista financiero más profundo, un cliente que tiene más patrimonio, que tiene puede tener brechas más altas, es bueno asesorarse siempre con el fondo de pensiones o con un experto para determinar bien esos valores y obviamente pues tener los valores asegurados adecuados. Es mi recomendación, aunque esta es una forma práctica de calcularlos, que es el 90% de nuestros clientes. Y bueno, ¿y qué objeciones que se presentan aquí? Aquí hay muchas, las hemos visto en otros espacios. La primera siempre la pongo, porque siempre nos van a decir no tengo dinero, pero cuando yo te entiendo que puedo tener una brecha del 50%, 60, 70%, la pregunta es, ¿el dinero que estás invirtiendo hoy en ese momento lo vas a necesitar o lo va a necesitar la familia? Ya vimos que las coberturas del Seguro Social siempre van a generar una brecha, puede ser un 50, un 60%, así yo ya tenga el Seguro Social. Ahí entonces, de pronto, si ya es por el perfil del cliente, la segmentación del cliente, podemos trabajar con soluciones como vía múltiple, que sabemos que son más asequibles a ciertos clientes, aunque mi recomendación siempre es plan vía personal.
recordemos que cuando nos dicen que la empresa me paga un seguro de vida, yo siempre digo, ojo, recuerda que es que el seguro de vida lo tienes mientras estés en la empresa. Cuando salgas de la empresa no lo vas a poder tener, y si ya estando en la empresa tienes una preexistencia o algún tema y quieres después salir a contratar tu seguro individual, ahí vas a tener un riesgo. Puede que lo puedas encontrar, como para que no. Los seguros de vida con el banco, válidos, pero obviamente hay que entender que están más para un segmento de clientes. Si yo tengo brechas o necesito valores asegurados de 300.000, 400.000, ya sabemos que ahí estos seguros se nos pueden quedar cortos. Además, muchas veces estos seguros, depende, a veces la gente dice lo tengo con el banco, pero es el seguro deudor de la deuda de consumo, la deuda hipotecaria. Y no son seguros voluntarios como los bancaseguros. Entonces hay que analizar muy bien, siempre hay que hacer ese análisis con el cliente. O complementar ese seguro, o sea, no es que cancele el seguro del banco, es complementarlo con un seguro adicional. Nos pueden decir el seguro es caro, tenemos vía múltiple. Si el cliente definitivamente tampoco puede con vía múltiple, tenemos accidentes personales, pero ya sabemos que en accidentes personales solo estaríamos cubriendo el capítulo de accidentes. No tendría como cerrar una brecha en un evento de enfermedad o en un fallecimiento que no sea accidental, pero al menos está cerrando parte de la brecha. Ya tengo un seguro de salud. Recordemos que los seguros de salud son de prestaciones, e igual hay coaseguros, deducibles y copagos. Entonces, los seguros de salud están más diseñados para la prestación, no tanto para la indemnización. Entonces, antes los seguros de vida complementan la oferta. Me pueden decir en el seguro de autos ya tengo un seguro de vida, a veces nos dicen así, recordamos que son seguros más de muerte accidental, entonces tendríamos un capital de respaldo y normalmente son capitales pequeños, no alcanzarían a cerrar las brechas. Y si cada año crece la cuota del seguro, esto es un tema de planeación financiera al año. Si yo tengo claro un presupuesto al año para mi seguro de vida, me programo, lo tengo bien reservado. El tema es, imagínate cuál serán tus brechas o tus gastos si tienes un evento y no tienes un capital de respaldo. Como siempre lo digo, la mejor forma de manejar una objeción del cliente es escucharlo y haber entendido sus preocupaciones, sus necesidades y entender muy bien que siempre vamos a tener brechas, siempre. Así que nuevamente a todos, invitarlos a que Plan Vida Personal lo sigan practicando, lo sigan cotizando, lo sigan analizando. Es una solución súper flexible, súper competitiva en el mercado. No olvidar que tenemos vía múltiple, tenemos también a nuestras pólizas de AP, pero realmente Plan Vida Personal da una potencia infinita para cerrar la brecha pensional de las personas. Así que nuevamente mil y mil gracias en esta sesión. Los espero en la próxima sesión. Vamos a hablar sobre un tema bien interesante y es cómo a través de ciertos productos que tenemos como vida múltiple y residencial puedo generar ahorros en mis créditos. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo podcast.